Hace 16 años tuve la fortuna de conocer al arquitecto José Manuel Almuzara en Barcelona. Nació entonces una amistad que nos ha mantenido unidos a través del correo electrónico principalmente y de las redes sociales, y siempre en torno a un tema común: hablar de la vida, el pensamiento, la obra material y espiritual del arquitecto Antonio Gaudí. Gracias, José Manuel, por estos años de amistad y por tener esta oportunidad, este nuevo encuentro para hablar de este tema de Gaudí. Muy bien, encantado, Venancio, muchas gracias. Y fíjate, es verdad, nos conocimos hace 16 años en un colegio realizado por Gaudí, las Teresianas de Barcelona, y realmente una de las cosas que más me sorprende es que en cuanto conozco a alguien relacionado con Gaudí, a partir de ese momento es un amigo y es para siempre. Estemos a 10.000 kilómetros, a 500 metros, y es realmente lo que más me emociona de todos estos tantos años unidos a Gaudí. José Manuel, quisiera que me platicaras un poquito, me recordaras un poquito algo de la vida de Gaudí, de su infancia, su juventud, sus estudios y su trabajo. Claro. No, encantado, y bueno, y además si me dejo algo, tú puedes añadir, porque ¿qué voy a decir yo que tú no sepas, verdad? Pero bueno, para informar a nuestros amigos que nos estarán viendo o escuchando, ¿no? Pues sí, realmente una de las cosas que me admiró de Antonio Gaudí, que descubrí hace poco, ¿no? Y que en estos días pues he ido transmitiendo en las últimas conferencias, es que Antonio significa, en romano, el que se enfrenta a la adversidad. El que se enfrenta a la adversidad. Gaudí significa disfrutar. Y Cornet es un apellido catalán que es compuesto de cor y net. Cor es corazón y net limpio. Resumiendo, el que se enfrenta a la adversidad, disfrutar y corazón limpio. Un hombre sin doblez ni engaño. Yo creo que eso es lo que Gaudí, desde bien pequeño, pues enfermo, pues aprendió a vivir con la dificultad de no poder ir al colegio porque tenía unas fiebres, unos reumas tremendos, ¿no? Y su mamá, pues en vez de llevar al colegio, porque tenía dolores físicos, lo llevaba encima de un burrico a cerca de Reus, a una población que se llama Riudoms, y allí Gaudí pues empezó a darse cuenta de la maravilla, como aquí, ¿no? Esta misma planta que tenemos entre nosotros, ¿no? Y este paisaje alrededor nuestro. Pues realmente Gaudí descubrió las maravillas que es el piar de los pájaros, y él lo dice en una frase, las flores que aquí también nos rodean, los insectos, las montañas cerca de Riudoms, la montaña de Prades, ¿verdad? La luz del Mediterráneo, esa luz a 45 grados que hace que las cosas se vean más bellas. Y también yo pienso que Gaudí no solamente descubre esa maravilla que es la naturaleza, que será siempre su maestra, dice él, y con sus leyes, sino además a los seres de la creación, especialmente a las personas, los hombres y mujeres, que tanto tenemos que estar pendientes de ellos, ¿no? No solamente a los animales, las plantas, las montañas, sino darse cuenta de quién tenemos al lado. Yo creo que eso me ha impactado siempre, que desde bien pequeño Gaudí pues lo tuvo en cuenta, ¿no? ¿Y cómo llega él a convertirse en un arquitecto? Claro, entonces, bueno, él estudia en los Escolapios de Reus. Reus entonces era muy importante, ¿te acuerdas que se decía París, Londres, Reus? O sea que no es un chiste, sino es algo real, ¿no? Y entonces en Reus, yo siempre digo, como resumen, que él aprendió lo académico con unos padres cristianos que le llevaron a los Escolapios de Reus, y en Riudoms aprendió a través de la naturaleza, ¿no? Una naturaleza creada por Dios. Y desde bien pequeño, pues también en el taller de sus padres y de sus abuelos, veía que las planchas de láminas de 2 dimensiones se convertían en alambiques, ollas, como caldereros. Y entonces, claro, él se dio cuenta que lo mejor para representar un objeto
es las 3 dimensiones, las maquetas. Por tanto, por eso, ya mayor arquitecto, nos deja muchas maquetas, como bien sabes, para esa Sagrada Familia, que luego veremos que es la obra magna, que las personas, arquitectos, etcétera, vean a través de esas 3 dimensiones cómo él propone la continuación. Y entonces, cuando ya él, desde bien joven, decide hacer arquitectura, se va a Barcelona con 16 años para acabar el bachillerato. Y claro, en esa Barcelona, que entonces pues tiene una gran movida, como decían los jóvenes, ¿no? A nivel urbanístico, se desarrollaba urbanísticamente la ciudad, se tiraban las murallas, era como el renacimiento de las artes plásticas, artesanales, ¿no? Revolución industrial, dejaba a la gente el campo, venía a la ciudad, falta de higiene, falta de cada uno ponerse en su lugar y pensar en el otro, el bien común. Y entonces había también incluso violencia, ¿no? Todo eso lo vivió Gaudí en esos años y vio que Barcelona pues empezaba a crecer, ¿no? Y ahí empezó arquitectura y, como bien sabes, sus estudios no fueron del todo adecuadamente, como se diría, ¿no? Y había suspensos también, ¿no? En sus expedientes aprobados, sobresalientes. Y siempre, una cosa también interesante es que tuvo que trabajar para pagarse los estudios, porque eran 2 hermanos, Francisco estudiaba medicina, un año mayor que Gaudí, y Antonio Gaudí, y realmente llegaron a ser como más que hermanos, dijéramos, porque claro, convivir los estudios en una ciudad, cuando la familia está en Reus, ¿no? Cuando muere muy joven el Francisco, el médico, que tenía un expediente muy bueno, a los 3 meses murió la madre. Y todo eso lo vivió Gaudí y, como resumen, con 27 años, Gaudí perdió a su madre y sus 4 hermanos. Que eso lo he dicho muy rápido, pero realmente hay que ponerse en la piel, en el corazón de esa persona, que es como muy tremendo, ¿no? Sobre todo Francisco, que murió muy joven, y Rosa, la mayor, que se había casado y tuvo a Rosita, su sobrina. El marido les abandonó, Rosa muere también joven, y Rosita fue, conjuntamente con su padre, la familia de Gaudí, porque intentó casarse, pero las chicas, oye, ninguna le dijo que sí, aunque potenció lo monjil, como bien sabes. Se hicieron 3 de sus amores platónicos, o él aspiraba a formar una familia, pero ellas decidieron por Jesús, y ante Jesús él no luchó, se hicieron monjas y así estuvo soltero toda su vida. Sí, sé que su juventud fue muy difícil, sobre todo por estos acontecimientos familiares, y cómo tuvo que hacerse cargo de su padre y de la sobrina. Exactamente. ¿Verdad? Yo creo que eso templó mucho su carácter, claro. ¿No es así? Se hizo responsable. Pero qué curioso, porque los grandes genios de la arquitectura, sobre todo en la vida académica, han sido así, no han sido sobresalientes en sus notas, excepto en lo que se refiere al dibujo, a la composición o al diseño. Ahí sí son sobresalientes, y muchos terminaron abandonando la escuela. El caso, por ejemplo, de Frank Lloyd Wright, el famoso arquitecto norteamericano, bueno, pues lo echaron de todas las escuelas de arquitectura por sus ideas, ¿verdad? Y finalmente acabó haciendo toda una revolución arquitectónica en los Estados Unidos y en el mundo. Y yo creo que Gaudí, pues también ese lenguaje, esa forma de concebir la arquitectura, pues viene de que ya hay un genio, hay un talento natural en él, ¿verdad? Que rebasa. Además, dice en sus biógrafos que, pues para él, como decía, el mejor maestro era la naturaleza. Exactamente. Sea la naturaleza tu maestra. Y a través de la naturaleza también él se va acercando a lo divino, ¿verdad? Ya no es la creación, porque cuando a él le dijeron en una ocasión, hermosas flores, hermosas plantas, la obra de la naturaleza, y dijo, no la llame naturaleza, llame la creación. Es la creación de Dios. Y creo que ahí empieza ese proceso, ¿verdad?, de transformación. Y ahora ya en la obra, ya el arquitecto, ¿cómo entonces, yo siempre, fue fíjate, su vida como arquitecto? Una cosa que siempre comento, ¿no? Porque para hacer ver, sobre todo cuando estoy con jóvenes, ¿no?, que van a estudiar arquitectura, ingeniería, diseño o otras carreras, porque también sirve, yo creo, para todos, es que Antonio Gaudí acaba la carrera con 26 años, ¿no? Le dan el título y bien sabes aquella anécdota de Elias Rougent, que dice, no sé si estoy dando
el título a un loco o a un genio. El tiempo lo dirá. Yo ahora diría, conociendo más a Gaudí, que es un genio y un santo, posible, ¿no? En potencia, no en acto, pero bueno. Entonces, en ese transcurrir profesional que ya había hecho detalles pequeños, las farolas de la Plaza Real, algunos proyectos no realizados, también sus dibujos de los proyectos en la carrera pues son impresionantes, el embarcadero, como la Plaza Cataluña le había hecho un proyecto, ¿no? No realizados, pero sí que un detalle interesante yo creo que es la famosa vitrina, para mí al menos lo es, de 1878, que va a París, ¿te acuerdas? Y que la ve Güell. Exactamente. Es una vitrina que ganó el segundo premio internacional de diseño, una exposición universal. Entonces va el señor Güell allí, se enamora de dice, ¿quién ha hecho esta obra? Un joven arquitecto, Gaudí, de Barcelona. Y dice, pues quiero conocerle. Y al volver a Barcelona, conoce a Gaudí y yo creo que ahí le cambia la vida profesional a Gaudí. ¿Por qué? Porque el señor Güell le encarga sus proyectos, ¿no? Edificios, parque, mobiliario, urbanismo, pero además le pone en contacto con la gran burguesía catalana, la gente que tenía más poder adquisitivo, Calvet, que está en Barcelona, Vicens en Barcelona, etcétera, ¿no? Y también la aristocracia. Es decir, yo siempre digo, la importancia en Gaudí de lo pequeño, porque además, fíjate, siempre hago este transcurrir, ¿no? Desde 1878, Gaudí, 26 años, a 1926, Gaudí iba a cumplir 74, y la tarde del 7 de junio de 1926, Gaudí se despedía de Vicente Villarrubias, un escultor artesano que le ayudaba. En ese momento estaba haciendo una lámpara para la cripta, y le dijo, porque él se iba al oratorio San Felipe Neri, a las vísperas, luego compraba el periódico y subía en tranvía, bajaba siempre andando, pero aquel día fue el último día de trabajo, porque le atropella un tranvía en ese recorrido, pero claro, lo que quiero fijarme es que nunca perdió ese sentido de que lo pequeño es también grande, porque al hacer esa lámpara no la pudo acabar, y le dice, Vicente, mañana, venid temprano, que haremos cosas muy bonitas. Un hombre que tiene 7 edificios patrimonio de la humanidad, que Barcelona sin Gaudí, pues bueno, sí estaría Domènech Montaner, pues sí Cadafal, el Barça, como dicen algunos, el Español, porque no se enfade nadie, pero claro, es para mí admirable, ¿no? No perdió ese sentido de lo pequeño es grande también, ¿no? Porque él decía que para hacer las cosas bien, primero hay que amarlas y luego la técnica. Y siempre me ha conmovido eso, ¿no? Efectivamente, así es. Y empezó realmente esa relación con Eusebio Güell fue muy importante. Güell fue pues el Medici de Gaudí, exacto, ¿verdad? Sí, sí. Como los Medici fueron para los artistas del Renacimiento, Eusebio Güell fue el gran mecenas de Gaudí. ¿Cuántas obras hizo para Eusebio Güell, verdad? Y 3 de ellas son patrimonio de la humanidad. Así es, así es. Entonces el Palacio Güell, la cripta de la Corona de Güell y el Parque Güell, nada menos. Entonces yo pienso que todo empezó por una vitrina, fíjate. Y ahorita decías, conoce a mucha gente de la aristocracia, de la burguesía catalana de aquel entonces, pero también hay un momento en su vida en que él no solamente conoce y traba contacto con esta aristocracia, esta burguesía, sino también con hombres que fueron santos. Sí, señor, muy bien visto. Sí, el tema precisamente del colegio teresiano, pues fue una obra que le encargó el fundador de la orden teresiana, hoy San Enrique de Ossó, ¿verdad? Por eso era de que tenía yo ese interés, fíjate lo que son las cosas, de conocer esa obra que es de las menos conocidas de Gaudí, porque al ser un convento y colegio, pues, el colegio no tanto es obra de Gaudí, entiendo, es solamente la parte del convento. Por cierto, esta obra que le encarga San Enrique de Ossó tiene mucha inspiración en la obra de Santa Teresa de Jesús. Así es. ¿Verdad? Sí, sí. Creo que hay algo del libro de las moradas allí, ¿no? O sea, cuando te acuerdas, ¿no? Vamos a la cripta y ahí está enterrado Gaudí, en la cripta de la Sagrada Familia, que es Patrimonio de la Humanidad, declarado en 2005, y también la fachada del nacimiento, el resto de momento no, pero Gaudí está enterrado bajo la Virgen del Carmen, Carmelo, y con el sello del Carmelo, y claro, la gente pregunta, ¿y por qué la Virgen del Carmen
y el Carmelo está ahí. Y es por lo que acabas de decir, porque claro, cuando Enrique de Ossó le encarga proseguir las obras a Gaudí, a mí siempre me ha admirado, más que sí, la obra en sí es una maravilla, ¿no? De obra vista, ¿verdad? Es que Gaudí, antes de empezar a dibujar, a diseñar, ¿no?, ese proyecto, dice, bueno, pienso yo, me meto en su mentalidad y digo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un colegio, una residencia, un convento para unas personas que tienen una vocación concreta. Y esa vocación es seguir el espíritu de Santa Teresa. Por tanto, voy a facilitar su vocación. ¿Cómo? Pues como soy arquitecto, voy a hacer una arquitectura basada en las 7 moradas. Por tanto, él estudia las 7 moradas de Santa Teresa y las hace arquitectura. No predica, no, es a través de la arquitectura y vas pasando las 7 moradas para facilitar la vocación a estas monjas. Maravilloso, yo pienso, ¿no? Qué grandeza la de Gaudí, ¿verdad? Porque así la arquitectura facilita, en este caso, una vocación. Sí, efectivamente, la arquitectura y no todo el mundo lo entiende, quiere reducir el común de la gente el tema de la arquitectura a lo funcional y a lo estético. No, claro. Pero hay algo todavía más allá que es lo simbólico. Exactamente. ¿Verdad? La arquitectura es también un sistema de signos, un sistema de símbolos, claro, ¿verdad? Que tiene un mensaje y en este caso con Gaudí es un mensaje fuertísimo en toda su obra. Sí, sí. ¿Verdad? También en la civil. En toda. Porque ¿sí? que la otra es más normal, ¿verdad? Un colegio de monjas, una iglesia, pues bueno, que aquello te lleve hacia lo alto es normal, pero claro, una obra civil con su virgencita o la cruz, bueno. Sí, has tocado pues, precisamente ese punto, ¿no? En el tema de la Casa Milá, de la Pedrera, ¿verdad? Que realmente es un monumento a la Santísima Virgen, ¿verdad? Que no se realizó por pues todas las razones, las cuestiones políticas, ¿verdad? Sociales. Y el rechazo del propio cliente o de la cliente de esta Pilar. Sobre todo la señora, ¿no? La señora Segismond. La señora Milá, ¿verdad? O la cruz que está arriba de la casa de la casa Badiou. ¿Por qué la cruz tiene 4 brazos, perdón? Bueno, yo siempre lo explico así, porque a veces Gaudí no lo deja escrito ni sus discípulos, pero yo creo que, claro, si tú tienes una cruz normal, ¿verdad?, pues que así tú la ves como cruz, ¿verdad? Pero si ahora me pongo así, bueno, ¿qué te voy a decir ante un doctor arquitecto? Pero ya no lo ves, así exactamente, como una cruz. Proyectas y es un punto y un palo vertical. Entonces, claro, si tú tienes 2 brazos horizontales y la vertical, claro, los 4 puntos cardinales, ves la cruz, estés donde estés. Y facilita, porque para Gaudí yo creo que uno de sus grandes amores es la cruz. Fíjate que he dicho antes que Antonio significa el que se enfrenta a la adversidad, enfermo, muerte de sus hermanos queridos. Las chicas le dicen que no, que bueno, esto no sé si es una adversidad, pero bueno, en este caso puede ser, ¿no? ¿Sabes tú? Los dibujos aquellos de las obras que hacía Gaudí, las burlas, la difamación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es un hombre que decía, si las circunstancias son favorables, maravilloso. Si no son así, son signos de la providencia. Pues hay que seguir, porque es un hombre que confía en la providencia, ¿no? Entonces, también él ha tenido en su vida todo tipo, aparte de lo que he dicho, pues pandemia, 1918. Tuvo que ir a refugiarse en San Feliu con unos amigos, lejos de Barcelona. La Primera Guerra Mundial, la muerte de sus seres queridos. Berenguer, su gran ayudante, aunque no terminó arquitectura, calculista. El señor Güell mismo, en 1918. El obispo Grau, que le llevó hasta Astorga, y qué conversaciones tendrían los dos en las frías noches de Castilla-León, ¿no? Siempre me he imaginado a los dos qué se dirían, ¿no? Porque a Gaudí le encantaba hablar también de la estética, de la filosofía, no solamente de la arquitectura, ¿no?, sino todo aquello que engrandece al hombre, la música, el canto, ¿no? Y también, como bien sabes también, porque antes lo iba a decir, pero cuando un profesor no lo veía del todo, es decir, mediocre, bueno, pues se iba a la biblioteca para aprovechar el tiempo, que voy a perder el tiempo con un señor que no me aporta nada, ¿no? Y bueno, entonces Gaudí pues también le gustaba ir al liceo, pues leer los libros de Milá y Fontanals, etc. También Torras y Valles es muy importante en su vida, como decías antes, Enrique de Ossó, el obispo Campins, en Mallorca, que hizo Gaudí una restauración litúrgica. De la catedral. Pero anterior al Concilio Vaticano II. Sí.
¿verdad? Bueno, y él removió, entiendo, el coro central que se usaba tanto en las catedrales españolas lo puso en el altar. Y lo puso al fondo, ¿verdad? Y el altar cara al pueblo. Ah, sí, eso no lo sabía. ¿Eh? Sí, sí. Entonces, y creo que pone también un lampadario y un baldaquino, que es lo que trataron de imitar en la Sagrada Familia. Es una maqueta, no es original, pero ha quedado, es tan hermoso que ahí ha quedado, ¿no? A ver quién se atreve a hacerlo. Pero bueno, es algo maravilloso, ¿no? Y realmente en lo que decías también antes, fíjate, me he acordado y siempre lo transmito. ¿Sabes que estuvo Le Corbusier en Barcelona sí. en 1928 y dibuja las escuelas que hizo Gaudí para los niños trabajadores? Una obra de misericordia que al Papa Francisco pues, conoció, porque cuando en 2016 todo el catolicismo seguíamos lo que el Papa nos proponía, ¿no? La misericordia, ¿no? Pues el año de la misericordia, ¿te acuerdas? Pues entonces le hablaba de Gaudí 2 obras de misericordia, entre otras, ¿no? Las escuelas provisionales de la Sagrada Familia y el jardín invisible del Hospital Psiquiátrico de Sant Boi. 2 obras pensando en los demás. En las cuales Gaudí incluso puso dinero, no recibió nada. En las escuelas para que los niños formados no pudieran, de mayores, en su libertad, aunque fueran ateos, agnósticos, lo que fuere, no quemaran iglesias, porque en aquellos años se habían quemado 23, ¿te acuerdas? Claro, Y entonces Gaudí dice, vamos a educar a unos niños y el día de mañana que al menos sean respetuosos, ¿verdad? Y hace Le Corbusier un dibujo, lo viste, ¿no? Lo conoces, sí. Alabando el análisis del colegio, es decir, funcionalidad, lo que decías, utilidad, materiales sencillos, el conoide, ¿no? La adecuación a la curva, que una pared vertical es menos estable que una curva, cómo la curva arriba el agua desliza como las hojas, ¿no? Pues, pero no descubrió su síntesis. ¿Por qué? Porque no tuvo en cuenta lo que dice Raffles, el primer biógrafo de Gaudí. Gaudí, fuera de la fe, será siempre incomprensible. Podremos estudiar un aspecto, Le Corbusier, pero no su síntesis. Francés de Paula Cardoner, un arquitecto fallecido ya, que me enseñó mucho el simbolismo. Y él descubrió que las escuelas, que son 3 aulas, con 3 pilares, una viga y unas viguetas para formar el conoide, esos pilares, si el del centro está en el pilar del centro del aula está en un centro, pero los otros 2 no. Pero resumiendo, porque es difícil transmitirlo sin imagen, están en el centro de 3 corazones que están en Macla. Porque ¿qué quiere Gaudí? ¿Qué te propone? Pero que tienes que descubrir. Hay que haber un esfuerzo. En el centro de tu corazón estén Jesús, María y José. Claro, todo un grande como Le Corbusier, que supongo que también lo estudiaréis y lo estudiáis en las escuelas de arquitectura de México o de cualquier lugar del mundo. Pero claro, no se dio cuenta. ¿Quién se dio cuenta? Un hombre desconocido, un hombre de fe, que buscó a Gaudí, como dice mi amigo, miró donde mira Gaudí. Y eso te lleva a la fe. Volviendo al tema de la Sagrada Familia, para luego ya hablar más a fondo del aspecto de la espiritualidad, ¿qué podrías comentarme ahora, en este momento, después de los 16 años de que nos encontramos por allá? Claro. ¿Qué avances ha tenido la Sagrada Familia? ¿Qué queda del proyecto de Gaudí? ¿Se ha desvirtuado? Se habla mucho de que se han trastocado algunas de las ideas que Gaudí tenía por el afán de terminarla pronto. ¿Qué hay de eso? Bueno, actualmente, el año pasado, el 8 de diciembre de 2021, se terminó la Torre de la Virgen con una estrella que quizás no es la más adecuada a la que pensó Gaudí, pero bueno, es una estrella y hay que ver el fin, dijéramos, luminosa, con 12 puntas, que es la estrella que está en la Torre de la Virgen, en la parte de atrás, más cerca del ábside, ¿verdad? En el norte, dijéramos, de este templo, que es una cruz latina de 90 por 60, en la cual habrá 3 fachadas, y ahora, en 16 de diciembre de 2022, se inaugurarán, si Dios quiere, 2 torres dedicadas a los evangelistas, las más cercanas a la Virgen. Las otras 2, que conforman el conjunto que sostiene la Torre de Jesucristo, se harán en 2023. En 2026, la Torre de Jesucristo, en el centenario de la muerte de Gaudí, precisamente. Antes se hablaba de que la Sagrada Familia se terminaría ese año, pero hubo una pandemia
y se ha postergado a 2030, ¿no? Para la fachada del nacimiento. Y esa torre, precisamente 70 y algo de metros, 172,5. remata en la cruz de 4 brazos. Sí, señor, que iluminará, o sea, ya no hará falta que digo de broma agua bendita, porque que ilumine Jesucristo y la Virgen, bueno, será en esta ciudad de Barcelona tan especialmente fría o indiferente, pues bueno, va a ser un... Yo siempre me hicieron una entrevista, dice que es como un bofetazo, ¿no? Es decir, cuando todo parece que gira en torno a un laicismo, solamente somos lo que somos aquí, no hay trascendencia, no hay más allá. Y Gaudí es todo lo contrario. Menos mal que está ahí y con estos actos te hace pensar en que merece la pena, ¿no? Merece la pena como él vivió, luchó para transmitir a través de su obra, como dice Benedicto XVI, no con palabras, sino con obras, planos, trazos. Pero hay que descubrirlo, ¿verdad? Y entonces será bonito, ¿no? Porque además descubrí hace unos años, y se ve perfectamente, que la Torre de María, en la parte superior, es la estrella que nos ilumina, ¿no? La Madre que quiere ayudarnos, ¿no? A hacer lo que Él nos diga, seguirle. Pues si tiras un rayo láser y te vas hacia abajo, pam, 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 y te vas a la cripta, ¿sabes por dónde pasa? ¿Por la tumba de Gaudí? No, por la clave. Fíjate, la clave, esa piedra que aguanta, hay 12 pilares con 12 nervios, ¿no? Vas haciendo la bóveda, sí, ¡pam! Porque la clave es muy importante en la construcción. Sí, pues, si falta la clave se derrumba todo. ¿Y qué imagen hay ahí? La Anunciación. El sí de María, o sea, la Virgen con San Gabriel y el Espíritu Santo en forma de paloma, ella dice sí, sobre ese sí se construye la Iglesia. No solamente la Sagrada Familia, sino la Iglesia en general. Qué grandeza la de Gaudí, ¿no? Pienso, vamos, es algo impresionante, ¿no? ¿Y por qué 172,5 metros la de Jesucristo? Porque decía Gaudí que la obra humana no puede superar la obra divina, que son las montañas que rodean Barcelona, que son de 175, 180 desde la base. Por tanto, yo, en mi humildad, ¿cómo voy a superar a Dios en sus montañas? Un poquito más abajo. Yo creo que Gaudí, si tuviera que definirlo con una palabra, ¿sabes lo que le dije a unos periodistas? Con la palabra humildad. Y me dice, hombre, ¿y no genio? Digo, hombre, es que usted puede ser genio, pero si no es humilde, si es un genio orgulloso, vanidoso, ¡pah! Y lo que me decías, perdona, que me he ido un poco, yo creo que sí, que los arquitectos en general que siguen la obra de Gaudí ponen su esfuerzo en ser fieles a Gaudí. En cuanto a la arquitectura, poniendo los medios actuales, ¿no? Programas informáticos, materiales, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que quizás en algún material se podría haber exigido un poco más para que fuera más unitario, ¿no? Bueno, pero sí que yo donde pongo a lo mejor el punto es en la escultura. Porque Gaudí, claro, si profundizas, hay muchas cosas que a mí me da igual que el escultor sea uno u otro, ¿no? Pero sí que me ayude a pensar para vivir lo que Gaudí me propone. ¿Por qué hay 3 puertas a la fachada del nacimiento? Porque son las virtudes teologales, necesarias, imprescindibles para entrar en la Iglesia y permanecer en ella. Si yo no tengo fe, esperanza y caridad, es muy difícil. Y si no tengo los 7 sacramentos que es la fachada principal, pues es muy importante para Gaudí. A mí me da igual que esté un escultor aquí o allá y lo haga así, con unas formas, que estupendo que artísticamente sea maravilloso. Pero para mí es más trascendente eso, ¿no? Lo que quiere decirnos Gaudí. Sí, porque al final de cuentas, por ejemplo, lo que hizo Subirachs en la fachada de la Pasión, pues no es exactamente el tipo de escultura que Gaudí hubiera querido. Sí. Como que Subirachs se fijó más en el Gaudí artista, pero no entendió el aspecto místico, ¿verdad? Reproduce en los personajes las chimeneas de la Casa Milá, por ejemplo, ¿verdad? Los soldados que van a aprender a Cristo, la lanzada, etcétera, todos tienen los cascos como en las chimeneas, ¿verdad? Y es como un homenaje más bien a la parte de, pues diríamos, formal de la obra de Gaudí, pero no... Y rompe la unidad de fachada con fachada, nacimiento, gozo, compasión, muerte y resurrección. ¿Por qué? Porque en principio Gaudí sí que decía,
que vendrán otros arquitectos, escultores, picapedreros, y pondrán su arte según su criterio, ¿no? Y lo veía bien Gaudí. ¿Sí? Pero en este caso, siempre lo llevo transmitiendo, y me sabe mal porque no quiero criticar a Subirás, porque además ha fallecido y siempre me trató con cariño y con respeto, yo también a él, claro, pero siempre le hice ver, usted no es culpable de nada, porque la Junta Constructora le ha dejado hacer un proyecto que Gaudí dejó dibujado, pero ¿cómo lo dejó dibujado? Después de 6 meses de enfermedad en Puigcerdà, una población al norte de Cataluña. ¿Y qué hacía él allí? A veces no podía ni levantarse. ¿Y quién le cuidaba? Un Camilo, un religioso. ¿Y qué hacía? Aparte de darle de comer, lavarlo, hizo testamento. Gaudí estaba fatal, fiebres de Marta. Pues ¿qué hizo Gaudí? Escuchar a San Juan de la Cruz. Y dice Isidre Puigboada en uno de sus libros, palabras de Gaudí: la actual fachada de la Pasión la proyecté en el dolor. Escuchando a San Juan de la Cruz, que me leía tan piadosamente este Camilo, religioso castellano, descubrí cómo tendría que ser esa fachada. Y la dibujé. Cuando volvió a Barcelona 6 meses después, ya curado, lo dibuja y existe ese proyecto. Y artísticamente Subirás, pues te puede gustar 10 sobre 10, no digo lo contrario. Pero esa S que él ha dibujado en esculturas no tiene nada que ver con lo que hace Gaudí, porque Gaudí propone esas 3 virtudes teologales. Si yo te preguntara, te daré la respuesta, pero no por tener un compromiso, no, es broma. La fe, esperanza y caridad, ¿cuál es la más importante? La caridad. Pues es eterna, la fe y esperanza son caducas. Por tanto, en esa parábola del medio, la caridad. La fe, el lado montaña, porque la fe mueve montañas, y la esperanza. Las esculturas, huida a Egipto, esperanza. María visita a Isabel, fe. Nacimiento de Jesús, caridad. ¿Jesús para qué nace? Por ti y por mí. Para morir en la cruz. Y la cruz está allá arriba, no abajo, donde está la flagelación actual. Ahí tendría que ir la cruz con María y Juan. Pero no es porque yo sea aquí un erudito y un teólogo, porque Gaudí lo dibujó así después de 6 meses de enfermedad. Y de acuerdo que Subirás es un grande y le dio un permiso, pero fíjate la trascendencia de Gaudí. Yo muero por ti. ¿Tú qué tienes que hacer? El lavatorio de los pies. Donde está donde hay otras esculturas. ¿Por qué? Porque Gaudí propone, vamos, ¿qué tengo que hacer yo como cristiano? Ayudar a los demás, perdonarles, acompañarles, ayudarles. Si yo puedo ayudarles, ¿por qué no voy a ayudarles, no? Pero esto cuesta a veces porque somos egoístas, vanidosos. No te preocupes, la institución de la Eucaristía, el alimento que te ayuda a eso. Oración, resurrección, ascensión. Fíjate, de la muerte del pecado a la vida eterna, pasando por la Eucaristía. Cosa que el Señor Subirás pone en la primera del recorrido. Lo que estás haciendo, hazlo deprisa. Jesús, la tradición. Oiga, en este mundo ¿no será mejor fijarnos en el amor? Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Por qué fijarse en la traición? Es que existió, sí, oiga, pero si yo me fijo en ti, procuro, y lo haré siempre, por eso ser amigo, hablar de tus virtudes, tus dones. Y si tú de mí tengo defectos, pero como me quieres como amigo, transmitirás aquello que es positivo. ¿Existió la traición? Sí, pero oiga, ¿no es más importante que Jesús nos deja su pan, su cuerpo, su sangre, su alma de divinidad? Pues esas cosas son las que a veces yo las explico no por enjuiciar a nadie ni por criticar, ¿no? Sino por hacer ver que Gaudí, a eso voy, ¿no? Para mí la trascendencia es Gaudí. Qué profundidad, ¿no? Y ahora pues estamos entrando ya en ese tema que era el objetivo principal de esta charla, las virtudes, el legado espiritual de Gaudí y luego, pues cómo está la cuestión de la causa de beatificación, qué se ha valorado principalmente, qué no se ha querido valorar, porque hay muchas opiniones, hay muchos detractores de Gaudí que pintan a un Gaudí pues muy mundano, demasiado mundano, ¿verdad? Y dicen, ¿cómo es posible que él pueda llegar a santo? Les digo, bueno, los grandes santos fueron más mundanos que Gaudí, ¿verdad? Ahí tienes a San Pablo, y ahí tienes a San Agustín, y ahí tienes a San Ignacio de Loyola, y son santos, tuvieron una conversión, lo que vale es la conversión, ¿verdad? Más que nada. El mismo Cristo lo dice, no he venido por los justos, he venido por los pecadores, ¿verdad?
pero creo que sí se ha desvirtuado algo, o bastante, la imagen de Gaudí. Sí, eso alguno puede potenciarlo para que así no se siga, ¿no? Pero claro, Gaudí decía, como el Espíritu de San Ignacio, los escalones de la vida, ¿no? Sí que en algún momento, después del encuentro con Güell, que empieza a hacer cosas interesantes, la Casa de Vicens en Barcelona, de este estilo, como dicen, mudéjar oriental, ¿no? El Capricho de Comillas en el norte de España. Va al liceo, pero eso no es malo, ir al liceo. Pero bueno, sí que dicen que no bajaba del carro y la dirección de la Sagrada Familia la hacía a distancia. Pero enseguida yo pienso que se da cuenta de que si tiene que hacer una iglesia, porque en los manuscritos de Reus, ese libro que escribe en 1878 Gaudí, que es como pues, su ideario, dijéramos, él dice, para un arquitecto, lo más grande que es hacer una iglesia. Hombre, no será mejor un rascacielos en Nueva York o en México o en Guadalajara. Bueno, y lo diseñó, por cierto. Sí, pero decir, no, oiga, porque eso sí será para una empresa, para un señor, una familia, perfecto, para un colegio, una congregación. Pero es que esto que hago es para Dios. Por eso decía él, mi cliente no tiene prisa. A Gaudí, si estuviera aquí entre nosotros, le diría igual que fuera 2026, 2030. Mi cliente no tiene prisa. Si tú ¿verdad? Te encargara como buen arquitecto un hotel, tú dirías, José Manuel, ¿cuándo lo quieres terminar? Porque vendrá no sé qué, el turismo, las Olimpiadas, el Campeonato del Mundo, pues conviene que el hotel esté terminado en esta fecha, a por ello. Pero aquí da igual. Entonces, claro, Antonio Gaudí entra a trabajar en la Sagrada Familia en 1883 y tiene solo 31 años. Por tanto, claro, él se da cuenta que va a hacer algo grandioso. Al principio, como bien sabes, retoma el proyecto del anterior, sube la cripta, la hace más esbelta y sigue el neogótico con el ábside. Sí. Y luego de las 18 torres, porque el anterior proyecto solo era una, 18 torres. Entonces, claro, son 3 fachadas. En cada fachada, 4 torres. Misterios de gozo, de gloria, de dolor, etcétera, ¿no? Entonces, sabe que no va a acabar aquella obra. ¿Por qué? Porque se basa en tu donativo, en el mío, en de las personas de Barcelona y luego del mundo, ¿no? Entonces, si la Montserrat da una peseta, Luis 2, Marta 3, José 5, bueno, con ese dinero se compraba la piedra de la montaña de Montjuïc, la arenisca, y mampostería vamos haciendo. Entonces, Gaudí trabaja de una forma atípica. ¿Por qué? Porque construye en vertical una fachada. En 1926, cuando muere Gaudí, existe la cripta, el ábside y una fachada, la del nacimiento, incompleta. Pero sí que había maquetas y se podía saber cómo acabaría. ¿Pero por qué Gaudí construye así? Porque dice Gaudí, así la gente sienta la necesidad de seguir construyendo. Si hubieras construido así, nunca se hubiera terminado, yo creo. Ajá. Es una idea de marketing genial. ¿Lo habías pensado? No lo había pensado. Pues claro, las fotografías de 1926, tú ves una fachada con una sola torre, por cierto, dedicada a San Bernabé, que ni fue apóstol ni evangelista. Entonces podríamos hacer un concurso y el que lo acierte, que mande un correo, ¿por qué está Bernabé en la Sagrada Familia si no fue ni apóstol ni evangelista? Pero bueno, me estoy desviando, eso para otra ocasión. Y entonces, claro, Gaudí dice, si tengo que hacer un templo para Dios, voy a vivir como Dios, dijeron, voy a imitar a Jesús. Entonces hace una cuaresma impresionante que tuvo que ir Torres y Valles a decirle, oiga, no se me muera. Sí, ¿verdad? Había ayunado tanto, ¿verdad? Sí. Que le dijo, no, se va a morir y va a dejar esto inconcluso, ¿verdad? Entonces Ricardo Piso llama a Torres y Valles, obispo muy amigo de él, dice, venga, de acuerdo que haga penitencia y cuaresma, pero no se nos muera hasta cuando corresponda. Pero bueno, sí que yo creo que Gaudí entonces tiene una ascensión, ¿no? Y estas personas que dicen que si era muy humano o muy materialista, pero fíjate, yo siempre cuando explico a la gente o leo las cosas, Gaudí sabe que es hombre y cristiano a la vez. Entonces Benedicto XVI, en esa homilía maravillosa del 7 de noviembre de 2010, que la recomiendo, dice que Gaudí no hizo una escisión entre la conciencia cristiana y la conciencia humana. O sea, no fue arquitecto de 9 a 5 y cristiano en la misa de 9, sino que era a la vez las cosas, ¿no? Por eso yo creo que él también, para el cuerpo, llevaba avellanas en su bolsillo, típico producto de Reus, y en el otro el rosario,
que rezaba cada día, ¿no? Y por eso yo pienso que la Casa Batlló, que es una rehabilitación de un edificio preexistente, en la parte superior, en la cumbrera, hay unas ollas inservibles, ¿no? Y la cruz, lo divino y lo humano, porque en eso es donde se cocina, ¿verdad? Bueno, esa es mi interpretación, ¿no? Y bueno, esto es un poco el Gaudí que a partir de ese momento pues va creciendo en devoción, porque decía Gaudí que la vida es una batalla, ¿estás de acuerdo? Sí. Venancio, ¿no? Cuando nos hacemos cada vez más mayores, pues más batallitas. Y a veces uno, pues le cuesta, o a mí me cuesta, y decía Gaudí que para ganar esas batallitas lo importante son las virtudes, las devociones. Por eso él iba a misa cada día y comulgaba. Si necesitaba confesarse, pues se confesaba. No cada día, como dicen algunos. Hombre, no, sería pecador, pero tanto, no sé. Y entonces iba a las vísperas, rezaba el rosario. Por eso en el parque de Güell, sabes que hay 150 esferas de piedra. ¿Lo sabías? No. Delante de la casa donde vivió con su papá y su sobrina, Sí. que compró al señor Güell, ¿no? Porque no se vendía nada, fue un fracaso urbanístico total. Sí. Pues él, en esos viaductos para subir la montaña, en vez de subir así, ¿verdad? En esos viaductos, eso sí lo conocí y pues, estuve en la casa. Pues ahí delante, pero no recuerdo las esferas. 150 esferas de piedra. ¿Por qué? Porque si se olvidaba el rosario, pues mira, Chino Chano iba rezando Ave María, entre una y otra. 150. Pues bueno, es una cosa simpática, ¿verdad? Pero es por amor a la Virgen. Yo creo que antes he dicho que uno de sus amores es la cruz. El otro yo creo que es María, la Virgen, y el otro es la Eucaristía. Mira. Y ahora ya en la etapa final del proceso, sí, que tú la has llevado muy cerca, porque pues creo que el promotor fue el obispo, ¿no? De Barcelona, el arzobispo. Bueno. Pero hay una asociación civil y ahí sí, en la cabeza has sido tú, y quien ha llevado esto has sido tú. ¿Cómo has visto este proceso? Sí. ¿Cómo has vivido este proceso? En ese caminar, dijéramos, con Gaudí, ¿no? Y conociendo y profundizando y estudiando, etcétera, pues me di cuenta que Gaudí atrae, como dicen, impacta y convierte, ¿no? Entonces, yo tuve la experiencia de ser el padrino de bautizo de Churo Soto, entonces durante 2 años le di catequesis, bueno, le fui explicando lo que él tenía que hacer, no entendía por qué hay un pelícano en la Sagrada Familia. El portal del Rosario que hizo Gaudí, que es un detalle de decoración interior, se destruyó en la Guerra Civil y él lo restauró porque Isidre puso a dárselo así. Y ahí él descubrió la grandeza de Gaudí, porque hay 2 tentaciones. El demonio con forma de pez le ofrece dinero a una chica y el demonio con forma de reptil le ofrece una bomba. Es decir, es la prostitución, es la venta de tu cuerpo, es la violencia la solución a tus problemas, por muy graves que sean. Tú tienes que tomar la decisión, porque somos libres. Pero ¿qué Gaudí qué propone? Porque es maravilloso. Los 2, chica y chico, no han cogido ni han rechazado la bolsa de dinero ni la bomba. ¿Qué hace Gaudí? Confía en tu madre. Están mirando a María, que está allá arriba, con Santo Domingo Guzmán, Santa Caterina de Siena. Es impresionante, pero él no lo deja escrito, tienes que descubrirlo mirando la piedra. Entonces, toda esta situación, su bautizo, año 91, hizo que al año siguiente un sacerdote amigo releyó una biografía de Gaudí y dijo, si Juan Pablo II dice los laicos, iba a decir al poder, no, los laicos a la santidad, ¿por qué no Gaudí? Porque en esa biografía, impresionante, ¿no? Entonces nos reunimos 5 laicos, 2 arquitectos, un ingeniero, el escultor japonés y un jubilado, para promover al mundo. Pero fuimos primero al arzobispado, dijeron, esto no. A la Junta Constitucional, Entonces nos lanzamos como parte actora. 30 años después de ir difundiendo a Gaudí con sus virtudes, la devoción privada, etcétera, recibiendo cartas de todo el mundo, porque a veces puede pensar que cuesta rezar a un arquitecto, no sé cómo lo ves tú, pero ¿qué hago? Rezar a una monjita, bueno, con todo cariño, a un sacerdote, a un obispo, pues parece que es lo más normal, pero claro, un arquitecto, pues bueno, el caso es que sí, que se dan cuenta las personas que merece pena y hay favores, ¿no? Milagros de momento no, pero bueno, lo que ha servido es para dar a conocer el hombre y el cristiano, no solamente la genialidad de la arquitectura de Gaudí, que es única, y sabes bien tú que hay doctores por todo el mundo que analizan y tienen en cuenta en sus obras las formas de Gaudí, las superficies regladas, bueno, etcétera. Pero entonces, después de 30 años,
como parte actora, el apositio, que es el documento donde está la fama de santidad, los testimonios, es decir, las cartas recibidas, personas que le conocieron, que hicimos unas entrevistas a 5 personas que habían conocido a Gaudí con sus 14 años o 15. Bueno, eso se presentó allí en la Congregación para la Causa de los Santos y se dijo que había que mejorar alguna parte, un aspecto. Entonces esa parte no acaba de terminarse, a la congregación, al relator, que tiene que dar el visto bueno, y detrás parece que hay algo sombrío, y es que la parte actora, de la cual soy el presidente, que es la asociación civil inscrita en la Generalitat de Cataluña, pasa a ser canónica. Como diría el Quijote, amigo, Sancho, con la Iglesia hemos topado. Entonces, claro, si estamos hablando de un sínodo que propone el Papa para que los laicos estemos ahí y ayudemos a la Iglesia, porque todos somos Iglesia, ¿no? Cada uno en su estado, con sus circunstancias. ¿Por qué tenemos ahora que desaparecer? No, os acogeremos con mucho cariño y os agradecemos vuestro trabajo. Y a veces hay coacciones, llamadas misteriosas. ¿Por qué? Entonces estamos esperando que a final de mes, o dentro de un mes, o dentro de 2, esto se acabe. Una de dos, o me hago Moisés, y no veo la tierra prometida, entre comillas, que tampoco me daría igual, porque yo no hago esto para mi gloria, ni para salir en la tele, sino para que Gaudí sea conocido, y a través de Gaudí, como a través de Teresa de Calcuta o Juan Pablo II, Teresa de Jesús, nos ayuda ir hacia el cielo, que es lo que se trata, ¿verdad? Cada uno con las personas que le gustan y según su estado y circunstancias. Pues bueno, si tengo que ser Moisés, pues estupendo. Si de esta forma Gaudí va a ser venerable pronto, fantástico. Y ahí estamos. Yo creo que será el gran milagro, ¿verdad? Y a lo mejor el primer milagro para que se abra el camino a que él pueda llegar a los altares, ¿verdad? Porque además hay ya suficiente evidencia de cómo Gaudí tiene ese poder a través de su obra de evangelizar, tiene ese poder de convertir. Es increíble cómo personajes tan disímbolos como fue García Lorca, como fue Salvador Dalí, como fue Le Corbusier, admiraran la obra de Gaudí, y el caso, desde luego, de Suro Sotó, ¿verdad? Que llega a convertirse al cristianismo, también por mediación tuya, indudablemente, que fuiste su padrino, ¿verdad? Llega a convertirse al cristianismo al admirar esa obra de Gaudí, ¿verdad? Y al inquirir sobre todos esos misterios, sobre todo el significado de todos esos misterios que están simbolizados, ¿verdad? En Gaudí. Creo que puede decirse como síntesis, ¿verdad? Que con Gaudí la piedra se volvió alabanza, se volvió oración. Son piedras vivas, que hay que descubrir para qué te puede ayudar a ti y a mí, cada una de ellas. Y fíjate, si quieres, para terminar, porque hubo un coreano de la ciudad de Seúl, su gobierno, un directivo de comercio e industria, que le mandó a Barcelona una semana para preparar una exposición en Seúl, ¿no? Sobre Gaudí. Y estuvo él solo una semana por Barcelona viendo las obras y le impactó mucho, sobre todo a la Sagrada Familia. Y recibimos una carta de fecha 19 de marzo de 1998. Y en esa carta, brevemente diré 2 cosas y ya está, dice, miren, yo fui a Barcelona como budista practicante, comprometido, y volví a mi país una semana después queriendo ser católico. Y nos escribió esa carta el día que le bautizaban. Y entonces en la carta dice que viendo la obra de Gaudí, descubrió el hálito que tiene, divino, que tiene su obra. Y eso le llevó a la existencia de Dios. Toma ya. Caray. Qué impresionante, profundo, ¿verdad? Pues ahí están cómo las virtudes dan sus frutos, y esos son los frutos de salvación. José Manuel, pues ha sido una charla hermosísima para compartir con la audiencia de Sapiencia. Gracias a Sapiencia por permitir que se comparta con toda la audiencia
la opinión de un conocedor tan profundo y de un actor de este proceso de llevar a Gaudí a los altares, como es José Manuel. Bueno, Gracias, José muchas Manuel. gracias. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos los que nos vean a través de los medios. Muchas gracias.